¿Podrías contarnos sobre tu vida antes de la experiencia de casi muerte? Claro, trabajaba en el área de Seattle, más específicamente para el condado de King, donde era supervisor en el Departamento de Libertad Condicional de los tribunales juveniles. Amaba mi trabajo y tenía una verdadera pasión por tratar con adolescentes. Siempre decía que haría eso hasta el día en que muriera. Poco sabía yo cuán proféticas se volverían esas palabras. Eso es realmente interesante. Entonces, ¿qué llevó a tu experiencia de casi muerte? Todo comenzó el 5 de mayo de 2006 cuando tuve una piedra en los riñones que quedó atrapada del lado derecho. Ya había pasado por esto antes, así que reconocí los síntomas de inmediato. ¿Cómo manejaste la situación inicialmente? ¿Cómo? Al principio pensé que podría soportar el dolor, esperando que disminuyera como en las ocasiones anteriores. Pero esta vez fue diferente. El dolor no pasó. ¿Y qué hiciste después? Recuerdo que fui a la sala de emergencias. Fui bastante tranquilo, de hecho. Llegué y dije, tengo una piedra en los riñones, del lado derecho. Ya conocía el proceso por experiencias anteriores. Me llevarían a una sala, me darían morfina y el dolor disminuiría. Todo salió como se esperaba en el hospital. No exactamente. Descubrieron que también tenía una infección en los riñones, así que me dieron antibióticos. Los médicos decidieron mantenerme internado durante la noche y programaron una operación para el día siguiente. ¿Cómo fue la operación? La operación en sí fue tranquila. Rompieron las piedras como estaba planeado. Sin embargo, lo que no sabíamos en ese momento era que yo era una de esas personas para las que los antibióticos no combatían la infección de manera efectiva. Eso es preocupante. ¿Qué sucedió como resultado? Cuando rompieron las piedras, la infección, el veneno esencialmente, entró en mi torrente sanguíneo. Me volví escéptico, y todo en mi cuerpo comenzó a fallar. No solo el corazón y los pulmones, sino todo. Debió ser aterrador. ¿Qué recuerdas de ese momento? Lo que más me impactó fue cuán poco miedo sentí al darme cuenta de que estaba muriendo. Soy un cristiano renacido, y siempre he creído que vas al cielo cuando mueres. Entonces, al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, todo lo que podía pensar era, estoy yendo a casa. ¿Puedes describir lo que sucedió a continuación? Según los registros médicos, fui considerado clínicamente muerto durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Pero mi experiencia de ese tiempo fue muy diferente. Recuerdo dejar mi cuerpo y atravesar los pisos del hospital, yendo hacia el cielo azul y el espacio exterior. Fue increíblemente rápido. ¿Con rápido, dirías que fue? Es difícil de describir, pero siempre recuerdo un versículo bíblico que dice, la ausencia del cuerpo es presencia con el Señor. Así es exactamente como me sentí. Me moví más rápido que un parpadeo. Cuando mi párpado superior tocó el inferior ya estaba en el cielo. Eso es fascinante. ¿Qué viste mientras viajabas? Mientras iba hacia ese reino, recuerdo ver lo que algunas personas describen como una luz al final de un túnel. Pero para mí, parecía más una ventana. No estoy diciendo que era literalmente una ventana, pero esa es la mejor forma en que puedo describirlo. ¿Qué sucedió cuando llegaste a esa ventana? Cuando pasé por esa ventana todo estaba bien. No había nada malo, era pura paz. No había nada que te irritara, nada que te molestara. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lo que más me impresionó fue que finalmente encajaba. No me di cuenta de cuánto me sentía fuera de lugar antes hasta que pasé por esa experiencia. Cuando llegué al cielo, sabía que era bienvenido allí. Todo en el cielo me estaba recibiendo. Cuando dices todo, ¿qué quieres decir? Quiero decir todo. No solo Dios Todopoderoso, Jesucristo o el Espíritu Santo. Literalmente, todo en el cielo estaba feliz con mi presencia, y lo sentí al mirar a mi alrededor. Había árboles allí. Me sentía bienvenido por ellos. Miré las flores y parecían saludarme. Todo allí estaba feliz de que hubiera llegado.
Eso es profundamente conmovedor. ¿Cuál era tu mayor deseo en ese momento? Sabes, ni siquiera me di cuenta de que tenía ese deseo hasta que llegué allí. Pero más que cualquier otra cosa quería ver a Jesucristo. Quería verlo cara a cara. Eso era muy importante para mí. Comprendí que el cielo no es solo un lugar donde quieres estar. Es una persona con quien quieres estar. ¿Puedes describir tu viaje para encontrar a Jesús? Mientras caminaba por un bosque, había varios árboles frente a mí. Sabía que Jesucristo estaba más allá de ellos. Recuerdo pensar que necesitaba atravesar esos árboles para verlo. Y mientras avanzaba, los árboles se abrían ante mí. Eso es increíble. ¿Cómo te hizo sentir eso? Parecía que los árboles a ambos lados estaban diciendo, Él va a ver al rey. Él va a ver al rey. Eso es lo que sentí que estaban comunicando. Y entonces, ¿qué pasó? Salí a un gran espacio abierto y vi a Jesús. Estaba más a mi izquierda mirando a un grupo de ángeles, y lo que yo llamo personas redimidas, aquellas que estuvieron en la tierra, y ahora estaban en el cielo. ¿Cuál fue tu reacción al ver a Jesús? Recuerdo acercarme a él, y lo primero que hice no fue quedarme de pie y acercarme más. Me acerqué mucho, y luego me arrodillé, apoyando las manos en el suelo y miré hacia sus pies. ¿Puedes describir lo que viste? Él aún estaba de frente a la multitud frente a él, que eran millones, en realidad miles de millones. Yo miraba hacia el lado de sus pies, y todo lo que podía hacer era levantar la cabeza lo suficiente para ver parte de sus piernas, pero nunca realmente su rostro en ese momento. ¿Qué estabas pensando o sintiendo en ese momento? Todo lo que podía decir era, tú hiciste esto por mí. Cada parte de mí sabía que la única razón por la que estaba en el cielo era por lo que Jesucristo había hecho. Me sentía profundamente agradecido por Él haber hecho eso por mí. ¿Cómo expresaste esa gratitud? La única cosa que pude hacer fue repetir, gracias, 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 varias y varias veces. Estaba completamente abrumado por la gratitud. ¿Qué comprensión tuviste en ese momento? Me detuve y pensé, la única razón por la que estoy aquí es por lo que Él hizo. Mentalmente sabía que Él hizo esto por todos, pero sentí como si fuera algo personal, como si Él no solo hubiera muerto en la cruz para que yo pudiera estar allí, sino que Él creó todo el cielo, solo para mí. No quiero decir que estaba siendo egoísta, porque no lo estaba, pero así es como me sentía, como si Él hubiera hecho todo esto solo por mí. Ese es un sentimiento poderoso. ¿Qué hiciste después? Entonces comencé a mirar su cuerpo. Miré de los pies a los tobillos y sus tobillos me amaban. Miré las pantorrillas y ellas me amaban. Miré las rodillas y ellas me amaban. Todo en él que miraba me amaba. Sus manos ellas me amaban. Y cuando llegué a su rostro y él me miró, eso es algo que aún me toca hasta hoy. Él me miró como si nunca hubiera desobedecido a él en toda mi existencia. Eso realmente me marcó. Debió ser una experiencia abrumadora. ¿Cómo interpretaste esa mirada? Eso me hizo pensar sobre cómo, cuando Él dice que perdona, olvida. En la Biblia, en el capítulo 8 de Hebreos, y también en el capítulo 10, dice que cuando Dios perdona, olvida. Experimenté esa mirada de Jesús en ese momento, como un ser eterno que nunca moriría. Mi cuerpo murió, pero yo, la persona real dentro de este cuerpo, nunca moriría. Esa es una percepción profunda. ¿Qué sucedió después de ese encuentro? Después de ese momento con Él en el que Él bajó algunas cosas en mí, me gusta llamarlo descarga como en una computadora. Me miró y dijo, no, aún no es tu hora, regresa. Pero fue así, tan simple, fue como Él dijo. ¿Cómo te sentiste al ser enviado de regreso? Estaba más o menos bien con eso. Recuerdo que después de eso no atravesé el bosque para volver al punto donde entré en el cielo. En cambio pasé por encima de él como si estuviera volando. ¿Puedes describir esa experiencia de volar? No es volar como lo imaginamos aquí. Literalmente puedes decir, quiero estar a 3 metros sobre esa superficie, y ya estás allí. La mejor forma de describirlo es como en la Biblia.
Cuando Jesús caminó sobre las aguas, no había miedo, así que podías volar tan alto como quisieras. Eso es increíble. ¿Qué sucedió cuando llegaste al lugar por donde entraste? Cuando llegué al punto de salida, me di cuenta de que no había una puerta que se abriera para mí. Simplemente, sabía que el siguiente paso me llevaría fuera de ese reino. Recuerdo haberme detenido por un momento sintiendo que mi cuerpo no estaba listo, no estaba preparado, y estaba tan feliz por eso. ¿Y qué hiciste entonces? Recuerdo haberme girado y decir que sí. Y el bosque se reveló ante mí. Sabía que Jesús estaba al otro lado, pero parecía que podía ir hacia la izquierda del bosque. Mientras seguía por ese camino, toda la creación parecía vibrar de alegría. ¿Puedes describir lo que viste? Vi montañas deslumbrantes que parecían olas del océano en movimiento. Se movían como si fueran olas del mar, pasando por mí, pero en realidad eran montañas agitándose. Pensaba, wow, esto es maravilloso. Y para ser honesto, pensé que me quedaría allí para siempre. Eso es increíble. ¿Y qué hiciste después? Sabía que necesitaba volver a Jesús, así que fui hacia él nuevamente. Esta vez llegué por el otro lado y por alguna razón fui hacia atrás de él, regresando a la misma posición en la que estaba la primera vez. Me arrodillé ante él una vez más. Entonces él me dijo algunas cosas más y habló un poco más sobre lo que estaba sucediendo. ¿Puedes describir lo que viste o sentiste durante ese encuentro? Recuerdo la luz intensa que emanaba de él. No mencioné esto antes, pero había una luz brillante que me envolvía. Eso es hermoso. ¿Qué sucedió después de ese segundo encuentro? Él me miró nuevamente con esos ojos llenos de amor y dijo, no, aún no es tu hora, vuelve. ¿Cómo reaccionaste esta vez? La segunda vez pasé por encima de los árboles nuevamente y llegué al punto donde entré. Parecía que si daba un paso más saldría. Estaba listo para ir, pero me di cuenta de que mi cuerpo aún no estaba preparado y pensé, sí me quedaré. ¿Entonces tuviste otra oportunidad de explorar? Sí, esta vez en lugar de ir hacia la izquierda, fui hacia la derecha del bosque y experimenté tantas cosas maravillosas. ¿Puedes describir lo que viste de ese lado? Las aguas eran más azules, un azul vibrante que no podemos imaginar aquí. Recorrí ese lugar, vi muchos animales diferentes y fascinantemente, había muchos animales en el cielo. ¿Qué sucedió después de esa exploración? ¿Qué sucedió después de esa exploración? Volví hasta Jesús y sorprendentemente él siempre estaba allí. No sé por qué no los reconocí antes, pero volví al mismo lugar donde ya había estado con Jesús y me quedé mirando sus pies. Entonces, miré hacia arriba y vi a mi familia al otro lado. ¿Puedes contarnos más sobre ver a tu familia? Vi a mi abuela Marie justo enfrente, en un grupo. Ella estaba de pie, y detrás de ella estaban otros parientes generación tras generación, todos con una conexión con Jesucristo y el Padre. Ahora sé que estaban allí la primera vez que estuve con Jesús. Sé que también estaban en la segunda vez, pero no me enfoqué en ellos. Me concentré en Jesús. Pero esta vez, por alguna razón, primero miré a Jesús y luego a ellos. ¿Cómo describiría su apariencia? Es difícil describir a las personas en el cielo, ya que no hay tiempo. Digo que brillaban, tenían sonrisas enormes y pura alegría. Luego pensé, wow, pude ver a toda mi familia en el cielo sonriendo, y me di cuenta de que eso nunca había sucedido en la tierra. Estaban disfrutando tanto de la presencia unos de otros. Eso es hermoso. ¿Esta experiencia cambió tu comprensión sobre la familia en el cielo? No sabía que la familia era así en el cielo. Pensaba que seríamos solo la familia de Dios, pero la realidad es que la familia es importante para Dios. Y empecé a entender eso. ¿Hubo alguna sorpresa respecto a quién viste allí? Había personas que no esperaba encontrar. Pensaba que no habían ido al cielo porque, según mis criterios, no cumplían con los requisitos. Pero para Dios sí lo hicieron.
¿Y cuál es el criterio de Dios según tu entendimiento? El criterio de Dios es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el criterio que Dios pide. Entonces, después de esta experiencia con tu familia, ¿qué sucedió? Mi familia vino a recibirme. Jesús depositó muchas cosas en mí, y pude experimentar cómo es estar en el cielo, ver todo el cielo uniéndose en alabanza y adoración a Dios. Pero después de todo esto, de repente Jesús me miró nuevamente, y con un comando firme dijo: No, no es tu hora, vuelve. ¿Cómo te sentiste con ese comando? Sentí como si toda la creación frente a mí se hubiera alejado y dijera: Él no está hablando de mí, está hablando de ti. Me sentí como un soldado. Ya había servido en la Fuerza Aérea, así que fue como si hubiera respondido: Sí, Señor. Ese era el sentimiento, y entonces me preparé para partir. Sentí como si Él estuviera diciendo: Te necesito más del otro lado que aquí. No usó esas palabras exactas, pero era lo que sentía, lo que estaba entendiendo. Alguien más te habló en ese momento. Sí, mi abuela Mary estaba allí, y me miró mientras él decía eso, diciendo: Trae al mayor número posible de nosotros contigo. Y se refería a toda nuestra familia aquí en la tierra. Ese es un mensaje poderoso. ¿Qué hiciste después? Me arrodillé ante Jesús, pasé por encima de los árboles nuevamente, y llegué a lo que llamo el límite del cielo. Di un paso, y ya estaba volviendo a este mundo. ¿Cómo te sentiste al volver? Estuve triste. Me sentí como un bebé llorando intensamente. Recuerdo entrar en la habitación del hospital deteniéndome sobre la cama donde estaba mi cuerpo. Ya habían dejado de trabajar en mí y estaban guardando las cosas. El médico incluso dijo que estaba firmando mi certificado de defunción en ese momento. ¿Tuviste alguna noción de cómo nuestras relaciones terrenales continúan o cambian en el cielo? Sí, la tuve. Cuando vi a mis familiares en el cielo, reconocí a todos y sentí una conexión profunda con ellos, pero era diferente de las relaciones terrenales. Había una pureza y perfección en nuestro amor, libre de cualquier tensión o malentendido que pudiéramos haber tenido en la tierra. Todos parecían relacionarse unos con otros a través de su relación con Dios. Mencionaste que inicialmente no querías volver. ¿Puedes contarnos más sobre tu regreso al cuerpo? Después de que Jesús me dijo por tercera vez que no era mi hora y que necesitaba volver, sentí un sentido de propósito. Mi abuela Mary me había pedido que trajera al máximo de personas que pudiera, y entendí que tenía una misión. Al dejar el cielo sentí como si estuviera viajando increíblemente rápido nuevamente, exactamente como cuando entré. Cuando volví a la habitación del hospital 6 y mi cuerpo tendido, el equipo médico había dejado de trabajar en mí y estaba guardando los instrumentos. El médico estaba firmando mi certificado de defunción. Floté sobre mi cuerpo por un momento y después me di la vuelta y volví a él. ¿Qué sucedió cuando reentraste en tu cuerpo? Tan pronto como reentré, el monitor cardíaco comenzó a hacer ese sonido de latidos nuevamente. El equipo médico se sorprendió y rápidamente volvió a trabajar en mí. Me intubaron y me hicieron respirar nuevamente. Fue un contraste gritante con la paz y la alegría que acababa de experimentar en el cielo. ¿Cómo te sentiste físicamente después de esta experiencia? Físicamente estaba muy débil. Mi cuerpo había pasado por mucho. Estuve clínicamente muerto durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos, así que mi recuperación llevó tiempo. Pero, espiritualmente y emocionalmente, me sentía renovado y lleno de propósito. ¿Cómo cambió esta experiencia tu vida de aquí en adelante? Cambió todo. Tengo una nueva visión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Cada día vivo con la conciencia de que nuestro tiempo en la tierra es breve en comparación con la eternidad y que cada momento es valioso. Estoy más dedicado a amar a los demás y a compartir el mensaje del amor de Dios con el mayor número posible de personas. El miedo a la muerte ya no me atormenta. Por el contrario, valoro aún más el regalo de la vida y el propósito que Dios tiene para mí aquí. Mencionaste que ahora vives con un sentido mayor de propósito. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro,
Claro. Después de mi experiencia en el cielo y el mensaje que recibí de mi abuela que me pidió que trajera al mayor número posible de personas conmigo, siento una profunda responsabilidad de compartir mi historia y ayudar a los demás a comprender la realidad del cielo y el amor de Dios. Aprendí a vivir cada día consciente de que nuestras acciones aquí tienen consecuencias eternas. Mi experiencia de casi muerte transformó radicalmente mis relaciones. Ahora veo a cada persona como alguien profundamente amado por Dios, así como yo experimenté su amor por mí. Esto me ha hecho más paciente, más compasivo y más ansioso por compartir el amor que viví en el cielo. También valoro mucho más mis lazos familiares, reconociendo su importancia no solo aquí, sino en la eternidad. Mencionaste que viste animales en el cielo. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, me impresionó la cantidad de animales que encontré en el cielo. Estaban por todas partes y parecían tener un lugar especial allí. Vi tanto animales que conocemos en la tierra como criaturas que nunca había visto antes. Todos estaban en perfecta armonía, unos con otros y con todo lo que les rodeaba. Esto me hizo darme cuenta de que Dios se preocupa por toda su creación, no solo por los humanos, lo cual es fascinante. ¿Interactuaste con alguno de esos animales? No directamente. Estaba tan enfocado en Jesús y luego en mi familia que no interactué con los animales. Sin embargo, pude sentir la alegría y la paz que emanaban de ellos, así como de todo en el cielo. Parecían estar alabando a Dios a su manera. Hablaste sobre la belleza del cielo. ¿Puedes describirla con más detalle? Describir la belleza del cielo es un desafío, ya que las palabras terrenales no le hacen justicia. Los colores eran más vibrantes que cualquier cosa que conocemos aquí. La luz estaba por todas partes, pero no era deslumbrante. Era cálida y acogedora. Todo parecía estar vivo de una manera difícil de explicar. Los árboles, las flores e incluso objetos que parecían inanimados tenían una vida propia, y todo estaba en perfecta armonía, sin decadencia ni imperfección. Era una belleza más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Mencionaste que Jesús te transmitió información. ¿Puedes explicar qué quisiste decir con eso? Es difícil de describir, pero fue como si de repente supiera muchas cosas. No era una comunicación verbal, sino una transmisión de conocimiento directamente a mi mente o espíritu. Comprendí aspectos sobre Dios, sobre el cielo y sobre la vida que nunca había entendido antes. Parte de ese conocimiento se perdió cuando volví a mi cuerpo, pero una parte de él permanece conmigo. ¿Puedes compartir algunos de los conocimientos específicos que recibiste en esa transmisión? Uno de los mayores fue una comprensión más profunda del amor de Dios. Pensaba que sabía lo que significaba ser amado por Dios, pero lo que experimenté fue mucho más profundo. También obtuve conocimiento sobre la naturaleza de la eternidad, la importancia de nuestras elecciones en la tierra y la realidad de la guerra espiritual. Algunas cosas, sin embargo, son tan complejas que apenas puedo expresarlas en palabras. Son conceptos que la mente humana lucha por comprender. Mencionaste la guerra espiritual. ¿Puedes explicar eso? Sí, me volví más consciente de la realidad de las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, que actúan en nuestro mundo. Me di cuenta de que muchas de nuestras luchas y desafíos tienen un componente espiritual que a menudo ignoramos. Esto me hizo ser más intencional en relación a la oración y a la necesidad de vestir lo que la Biblia llama la armadura completa de Dios. Tu experiencia cambió la forma en que ves la muerte, con certeza. Ya no tengo miedo a la muerte. Sé que no es el fin, sino una transición a algo mucho más bello de lo que podemos imaginar. Esto no significa que esté ansioso por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí, y quiero cumplirlo. Pero espero con alegría el momento de regresar al cielo cuando mi hora realmente llegue. Tu perspectiva sobre el tiempo cambió. Con certeza. En el cielo, el tiempo no existía de la manera en que lo conocemos aquí. Todo era un regalo eterno. Esto me hizo darme cuenta de cuán temporales son nuestros desafíos y dificultades en la tierra,
dentro del gran esquema de las cosas. También me volvió más consciente de cómo uso mi tiempo aquí, sabiendo que cada momento es precioso y tiene un significado eterno. Mencionaste que viste personas en el cielo que no esperabas encontrar. ¿Cómo afectó eso tu visión sobre la salvación? Esto me hizo ser mucho menos juzgador. Me di cuenta de que la gracia y la misericordia de Dios son mucho mayores de lo que solemos creer. No se trata de seguir un conjunto de reglas o ser perfecto, se trata de aceptar a Jesús y su sacrificio. Ahora soy mucho más cauteloso al presumir que conozco el estado espiritual de alguien. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón de cada persona. Antes de continuar, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Me di cuenta de que muchas de nuestras luchas y desafíos tienen un componente espiritual que a menudo ignoramos. Esto me llevó a ser más intencional en relación a la oración y a vestir lo que la Biblia llama la armadura completa de Dios. ¿Tu experiencia cambió la forma en que ves la muerte? Con certeza. Hoy ya no tengo miedo a la muerte. Sé que no es el fin, sino una transición a algo mucho más bello de lo que podemos imaginar. Esto no significa que esté ansioso por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí, y quiero cumplirlo. Sin embargo, espero con alegría el regreso al cielo cuando mi hora realmente llegue. Tu perspectiva sobre el tiempo cambió definitivamente. En el cielo, el tiempo no existía de la misma manera que aquí. Todo era un regalo eterno. Esta percepción me hizo entender que nuestros desafíos y dificultades en la tierra son temporales dentro del gran esquema de las cosas. También me volví más consciente de cómo uso mi tiempo, sabiendo que cada momento es precioso y tiene una importancia eterna. Mencionaste que viste personas en el cielo que no esperabas encontrar. ¿Cómo afectó eso tu visión sobre la salvación? Esto me hizo ser mucho menos juzgador. Me di cuenta de que la gracia y la misericordia de Dios son mucho mayores de lo que solemos reconocer. No se trata de seguir un conjunto de reglas o ser perfecto. Se trata de aceptar a Jesús y su sacrificio. Ahora, soy mucho más cauteloso al presumir que conozco el estado espiritual de alguien. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón de cada persona. Tu experiencia afectó tu vida de oración, con certeza. La oración se volvió mucho más real y vital para mí. Después de experimentar la presencia de Dios de una manera tan íntima en el cielo, ahora veo la oración como una comunicación genuina con un Padre amoroso. Soy más abierto, honesto y confiado en mis oraciones. Mencionaste que todo en el cielo te recibió con los brazos abiertos. ¿Puedes describir esa sensación? Fue el sentimiento de pertenencia más completo que he experimentado. Aquí en la tierra, a menudo luchamos con la sensación de no encajar o no ser lo suficientemente buenos. En el cielo, esos sentimientos simplemente no existían. Todo desde la hierba bajo mis pies hasta el aire a mi alrededor parecía decir, perteneces aquí. Estamos tan felices de que hayas llegado. Fue una sensación abrumadora de aceptación y amor. ¿Esta experiencia cambió la forma en que ves tu cuerpo? Sí, cambió. Me di cuenta de que, aunque nuestros cuerpos físicos son importantes, son solo recipientes temporales para nuestros espíritus eternos. En el cielo, me sentí más yo que nunca me había sentido en mi cuerpo físico. Esto me hizo preocuparme menos por la apariencia y más por cultivar mi espíritu. Mencionaste que los colores en el cielo eran más vibrantes. ¿Puedes describir eso con más detalle? Es un desafío, ya que no tenemos palabras para los colores que vi. Imagina el azul más vibrante que hayas visto. Los colores en el cielo hacen que eso parezca pálido en comparación. También había colores que nunca había visto antes, que no existen en nuestro espectro terrestre. Todo parecía brillar desde adentro hacia afuera con esos colores increíbles. ¿Tuviste alguna noción del tamaño o la extensión del cielo? El cielo parecía tanto íntimo como infinito al mismo tiempo. Cuando estaba con Jesús o mi familia, todo parecía cercano y personal.
pero también sentí una vastedad, una belleza interminable que se extendía en todas las direcciones. Era como si el cielo fuera tan grande como necesario para acomodar a todos y todo en perfecta armonía. Hablaste sobre los árboles abriéndose para ti. ¿Viste otros ejemplos de la naturaleza comportándose de manera diferente a como lo hace en la tierra? Sí, todo en el cielo parecía vivo y receptivo de una manera difícil de describir. Las montañas se movían como olas, y la luz parecía tener una vida propia, envolviéndome. Incluso lo que consideraríamos objetos inanimados aquí parecía tener una forma de conciencia allí, todo orientado a alabar a Dios. ¿Tuviste alguna noción de las experiencias de otras personas en el cielo? Aunque estaba enfocado en mi propia experiencia, tuve la sensación de que todos allí estaban experimentando el mismo nivel de alegría, paz y amor que yo. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Era como si cada uno estuviera viviendo su experiencia perfecta, pero todos unidos en adoración y amor a Dios. Mencionaste que no querías volver. ¿Cómo reconciliaron eso al regresar a la tierra? Fue difícil al principio. El cielo es tan hermoso y perfecto que una parte de mí no quería salir de allí, pero sentí que Dios tenía un propósito al enviarme de vuelta, y eso me trajo paz respecto al retorno. Ahora veo mi vida aquí como una misión: compartir lo que experimenté y ayudar a otros a prepararse para la eternidad. ¿Cómo afectó tu experiencia tu visión sobre la adoración? La adoración asumió un nuevo significado para mí. En el cielo, la adoración no era solo algo que se hace, era un estado constante de ser. Todo y todos estaban continuamente alabando a Dios, no por obligación, sino por pura alegría y amor. Esto me hizo abordar la adoración aquí en la tierra con un nuevo entusiasmo y profundidad. ¿Tenías conciencia de eventos en la tierra mientras estabas en el cielo? No, no la tenía. Estaba tan inmerso en la experiencia del cielo que no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo o en la tierra. Solo cuando Jesús me dijo que no era mi hora es que me di cuenta de que volvería. Esta experiencia cambió cómo ves tu trabajo o actividades diarias. Con certeza. Ahora veo todo lo que hago como una oportunidad de traer un poco del cielo a la tierra, ya sea en mi trabajo, en las interacciones con los demás o incluso en las tareas más simples. Trato de abordarlas con el amor y la alegría que experimenté en el cielo. Esto también me ha hecho más intencional en usar mi tiempo y recursos de una manera que tenga significado eterno. ¿Tuviste alguna percepción sobre cómo las oraciones de la tierra son recibidas en el cielo? Aunque no vi oraciones específicas siendo recibidas, tuve la sensación de que hay una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Comprendí que Dios está íntimamente consciente e involucrado en la vida de las personas en la tierra, y que la oración es una conexión real y poderosa entre nosotros y el cielo. ¿Ganaste algún insight sobre el papel de los ángeles? Sí, vi ángeles en el cielo y tuve una noción de su propósito. Parecían estar constantemente involucrados en adoración y cumpliendo la voluntad de Dios. Comprendí que desempeñan un papel más significativo en nuestras vidas de lo que a menudo percibimos, siempre en sumisión a la autoridad de Dios. ¿Cómo impactó tu experiencia tu relación con los no creyentes? Esto me dio una urgencia mayor de compartir mi fe, pero también una paciencia y amor más profundos por aquellos que no creen. Ahora entiendo mejor que cada persona tiene una jornada única, y que el amor de Dios se extiende a todos, independientemente de dónde estén en su jornada espiritual. Trato de compartir mi experiencia de una manera que invita y no presiona, siempre respetando el libre albedrío de los demás. ¿Ganaste algún insight sobre la naturaleza del libre albedrío y la soberanía de Dios? Esa es una cuestión teológica profunda, pero obtuve algún entendimiento. Sentí que la soberanía de Dios y el libre albedrío humano trabajan juntos de una manera que es difícil de comprender completamente con nuestras mentes terrenales. Comprendí que el amor de Dios es tan grande que Él nos permite hacer elecciones reales, incluso cuando esas elecciones pueden herirnos o herir a otros.
pero que Él siempre trabaja para traer algo bueno de cada situación. ¿Ganaste algún entendimiento sobre la naturaleza del mal o la presencia del sufrimiento en el mundo? Aunque no encontré el mal en el cielo, gané una comprensión más profunda de su naturaleza por contraste. La bondad y el amor perfectos que experimenté hicieron que la realidad del mal y el sufrimiento en la tierra fueran aún más impactantes. Entendí que el mal es esencialmente la ausencia de la bondad de Dios, una distorsión de su creación perfecta. Esto reforzó para mí la importancia de traer la luz de Dios a las tinieblas de este mundo. ¿Cómo afectó tu experiencia de casi muerte tu miedo a la muerte? Ella minó completamente cualquier miedo que tenía. Ahora veo la muerte no como un fin, sino como una transición a algo mucho más bello de lo que podemos imaginar. Esto no significa que esté ansioso por morir. Creo que Dios tiene un propósito para mí aquí y quiero cumplirlo. Pero cuando llegue mi hora, la recibiré con alegría, sabiendo lo que me espera. ¿Qué mensaje te gustaría que las personas llevaran de tu experiencia? Quiero que las personas sepan que el amor de Dios por ellas es mucho mayor de lo que pueden imaginar. El cielo es real y es más bello y perfecto de lo que podemos comprender. Nuestras elecciones y acciones aquí en la tierra tienen un significado eterno. Es fundamental que las personas comprendan que una relación con Jesús es lo que nos prepara para la eternidad. No se trata de ser perfecto o de seguir un conjunto de reglas, sino de aceptar su amor y perdón. Agradezco por compartir tu increíble historia con nosotros. Antes de finalizar, me gustaría enfatizar que, aunque mi experiencia ha sido profunda y transformadora, lo que realmente importa no es mi historia, sino la historia de amor de Dios por la humanidad. Mi esperanza es que, al compartir lo que me sucedió, pueda alentar a las personas a buscar a Dios por sí mismas y a vivir con una perspectiva eterna. Agradezco por permitirme compartir mi experiencia. Tu historia es verdaderamente notable y nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Muchas gracias una vez más.